Bienvenidos al canal de UFO Spain Magazine. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Gran Hermano, pero no el Gran Hermano, la basura televisiva que podemos ver en algunos canales, sino la historia detrás de la novela 1984 de George Orwell. Vamos a comenzar. George Orwell, aunque su nombre real fue Eric Arthur Blair, fue uno de los escritores ingleses más críticos y más reconocidos de la historia. Entre todas sus novelas, sin duda, las más famosas son 1984 y Rebelión en la Granja. En este caso, como ya os comentaba, nos vamos a centrar en 1984, donde Orwell plantea una sociedad que se encuentra terroríficamente vigilada por distintos mecanismos de invasión de la privacidad, donde una especie de dictador llamado el Gran Hermano, entre comillas, controla desde la forma en la que actúan las personas hasta la forma en la que piensan. Lo más preocupante de esta novela de Orwell es que, aunque fue publicada en 1949, sigue estando vigente en nuestros días y nuestras sociedades son cada vez más siniestramente parecidas. Muchos analistas detectan paralelismos entre la sociedad actual y el mundo de 1984, sugiriendo que estamos comenzando a vivir en lo que se ha conocido como la sociedad orwelliana, o sea, una sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión policial y social. El término orwelliano se ha convertido en sinónimo de las sociedades u organizaciones que reproducen actitudes totalitarias y represoras como las representadas en esta novela. Un investigador norteamericano llamado David Goodman puntualizó 137 previsiones concretas hechas por Orwell en su libro, de las cuales alrededor de 100 se han cumplido. Extrapolando la ficción de 1984 a la realidad geopolítica actual, ciertos partidos radicales desean y cuentan con ambiciones semejantes a la del partido descrito por Orwell, y algunos líderes tienen perfiles de ese Gran Hermano. Orwell vaticinó que con el desarrollo de la televisión, la vida privada tocaría a su fin tal y como ha ocurrido. Las telepantallas del siglo XXI son, evidentemente, incapaces todavía de leer nuestro pensamiento, pero sí de adoctrinarlo siguiendo las consignas gubernamentales. La lucha por dominar la televisión revela hasta qué punto el poder precisa de tan útil instrumento para lavar los cerebros. Vamos a comenzar con los detalles. Vamos a comenzar con los artefactos de vigilancia. Si existe algo icónico de la sociedad orwelliana, es sin duda las cámaras de seguridad. Su capacidad para vigilarnos constantemente y el poder que le brinda el Estado para estar al tanto de prácticamente todo lo que hacen los ciudadanos es lo que las hace tan polémicas. Sin embargo, las cámaras no son las únicas herramientas. Todo lo que hacemos en nuestros ordenadores y en nuestros móviles está siendo constantemente monitoreado por diferentes algoritmos estatales y de empresas privadas que desean saberlo todo. Siempre estamos siendo vigilados. Además, ¿no os suena lo de la amenaza del exterior? Existe una realidad demostrada a lo largo de la historia, y es que los pueblos suelen unirse cuando tienen un enemigo en común. En la novela de Orwell, ninguno de los continentes involucrados en la guerra desea terminarla, pues le permite controlar a sus miembros y tener una excusa decente para hacerlos vivir en la miseria. En nuestra época, la consigna es distinta, pero bien parecida. Los ataques de falsa bandera son cada vez más normales y los distintos gobiernos mundiales parecen estar creando enemigos imaginarios para obtener una excusa y seguir asesinando personas con el aval de los ciudadanos consumidos por el miedo y el estado de alerta. Y la propaganda, ¿qué decir de la propaganda? Lo que caracteriza a la sociedad en la que vivía Wilson, que es el protagonista de 1984, era la obligación que tenían las personas de recibir publicidad estatal en todo momento para generar adhesión, fanatismo y fidelidad al Gran Hermano. La publicidad de las empresas estatales o de los propios gobiernos con sus discursos y pidiendo el voto, ya no solo durante las elecciones, sino durante todo el año, también formaban parte del sistema. Esto nos recuerda algo, ¿verdad? Seguimos con los detalles. En la novela, una práctica de lo más común era el reescribir la historia para hacerla funcional a los intereses gubernamentales. Esta práctica bien puede ser asociada a la famosa frase de «la historia la escriben los vencedores». Pues bien, en la época en la que vivimos actualmente, solemos conocer la realidad oficial de casi todos los sucesos históricos, aunque en muchos casos no podemos estar seguros de que sea verídica. Los medios, como la prensa, la televisión e Internet, son una gran herramienta para contar la historia que se quiere contar.
La realidad es, como señaló Orwell, una vez que todos los que vivieron aquel suceso han muerto, a efectos prácticos, la historia que se encuentra en los libros pasa a ser la verdadera. También, algo de lo que se habla en 1984 es el doble pensar. Y si hubiera que definir el doble pensar, se podría decir que es el fenómeno mediante el cual las personas son capaces de sostener en su mente dos ideas contradictorias. En este caso se pueden señalar muchos ejemplos, desde corrientes ideológicas hasta corrientes políticas que promueven una cosa y hacen otra, o que sostienen ideas o que se contradicen entre sí mismas. La herramienta del doble pensar es una herramienta importante para los gobiernos, debido a que les permite ejercer un engaño consciente donde las personas son capaces de sostener razonamientos incoherentes sin que eso parezca ser importante. Entre varios de los mecanismos orwellianos también podemos encontrar la neolengua. Este mecanismo perseguía como objetivo evitar que las personas cometieran crímenes de pensamiento. Esta práctica se puede relacionar a lo que actualmente conocemos como lenguaje políticamente correcto, donde la lengua muchas veces es modificada para promover ideas o conceptos que no estaban en su significado original, tratando de transmitir mediante la comunicación distintas líneas de pensamiento. Y por último, hay que añadir que las propias personas somos sin duda alguna la base del sistema orwelliano. Por un lado, en la sociedad descrita por Orwell, la gran parte de la sociedad aceptaba el sistema opresor, promoviéndolo y protegiéndolo de quienes estaban en contra. Las personas terminaban aceptando el sistema opresor y estando de acuerdo con su existencia. En la época actual, los diferentes sistemas opresores, como puede ser el machismo o el conservadurismo, cuentan con millones de adeptos que además se encargan de agredir a quienes se posicionan en contra. Este sistema también es conocido como la opresión del oprimido sobre el oprimido. O sea, esto es bastante similar a un mecanismo de sociedad orwelliana llamado los 2 minutos de odio, donde las personas se juntaban a criticar e insultar a un alto mandatario para dejar salir su frustración. En la actualidad, las personas se congregan en Facebook, Twitter y demás redes sociales para insultar a los gobernantes. Pero es que no solo eso, se dedican a criticar a quienes tienen un punto de vista diferente o personas que intentan despertarlas de ese estado durmiente. ¿Entiendes ahora que estamos viviendo en sociedades orwellianas? ¿O crees realmente que estoy siendo exagerado? Si es así, bueno, no dudes en dejarnos tu comentario y si te ha gustado, también déjanos tu like al canal. Un saludo y nos veremos muy pronto.